peritoneal del duodeno. Se divide en 4 regiones: cardias, fondo, cuerpo, antro. La pared tiene 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Aquí tenemos, esta es la parte del cardias, es el fundus gástrico. Esto de acá es el cuerpo que acaba a nivel de la vesícula, donde empieza el antro y termina a nivel del píloro. Y de ahí ya viene la parte del duodeno. La anatomía vascular, la curvatura menor está irrigada por la arteria gástrica izquierda, la gástrica derecha y una rama de la arteria hepática o de la gastroduodenal. La curvatura mayor está irrigada por la gastroepiploica izquierda, por la gastroepiploica derecha y las gástricas cortas. Aquí tenemos en la imagen, esta es la gástrica izquierda a nivel de la curvatura menor, la gástrica derecha y la gastroduodenal, y la curvatura mayor por la gastroepiploica izquierda, la gastroepiploica derecha y los vasos cortos que comunican a la parte esplénica. El drenaje linfático, la curvatura menor, la porción proximal fluye hacia los ganglios linfáticos superiores que rodean la arteria gástrica izquierda. La región gástrica inferior drena a los ganglios celíacos. La curvatura mayor drena hacia los ganglios pancreáticos o esplénicos y celíacos. Se conectan en la pared gástrica y tienen comunicaciones intra y extramurales. Aquí tenemos toda la parte de la distribución de los ganglios, que esta distribución de los ganglios es bien importante porque la cirugía, en función de lo que es una cirugía por algún proceso neoplásico, tumor gástrico, implica la resección de estos ganglios. La inervación está dada, una inervación por medio de los vagos, y la simpática deriva de fibras preganglionares del 6º al 8º nervio dorsal. Aquí tenemos nervios vagos, el vago izquierdo, el vago derecho. El vago izquierdo también se denomina vago anterior y el derecho se denomina vago posterior. La fisiología gástrica, motilidad y vaciamiento. Se consideran 2 segmentos funcionales: la porción proximal con un reservorio y el segmento más muscularizado. Estas regiones difieren en cuanto a la anatomía del músculo liso, a la actividad eléctrica y a la contractibilidad. La parte superior del estómago, en la parte superior del estómago se identifican 3 capas de músculo: longitudinal externa, la circular media y la oblicuo interna. Y en la parte inferior del estómago, la capa longitudinal está muy bien definida y no se distingue la oblicuo interna. En el estómago existe un marcapaso eléctrico, como en el corazón. O sea, también había un marcapaso en el estómago. Y este marcapaso se encuentra en la porción media de la curvatura mayor. Genera cambios cíclicos en el potencial. 3 ciclos. Potencial de marcación controla la frecuencia, el ritmo, la dirección de la propagación, la velocidad y fuerza de las contracciones. En ayuno, la motilidad muestra ciclos que ocurren cada 1 a 2 horas. En cada uno de estos ciclos hay 3 fases: una fase sin actividad motora, otra con actividad contráctil irregular y otra con andanadas de descargas de contracciones. El vaciamiento es una función de la porción distal del estómago que se acompaña de anillos de contracción, de presión alta, propulsión y retropulsión, y trituración de las partículas alimenticias por delante. Los mecanismos que el vaciamiento gástrico entrañan componentes neurales y hormonales, como el glucagonistocinina.
La secreción gástrica secreta agua, electrolitos mediante ácido, pequeña cantidad de bicarbonato, enzimas, pepsina, glucoproteína, factor intrínseco y moco, y pequeñas cantidades de calcio, de magnesio, de zinc, de cobre y de hierro. La secreción de ácido en ayunas secreta de 2 a 5 mil equivalentes por hora, constituyendo esto la secreción basal de ácido. Después de una comida, la secreción aumenta de 15 a 25 mil equivalentes por hora. La regulación de la secreción puede describirse en dos fases, una fase de estimulación y una fase de inhibición secretora. La estimulación se subdivide en tres fases, una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. La fase cefálica es mediada por el vago, que da lugar a la liberación de acetilcolina, se inhibe por la atropina. La fase gástrica comienza cuando el alimento entra en el estómago. El mediador de esta fase es la gastrina, liberada por las células chiantrales, pilóricas y duodenales. Los bloqueadores H2 omiten la secreción de ácido mediada por la gastrina. La fase intestinal se conoce menos y se cree que la distensión del intestino hace que le secrete jugo gástrico. Aquí tenemos, esta parte es la fase cefálica que está estimulada. Luego tenemos la fase gástrica, ya cuando el alimento ha entrado al estómago, donde existen reflectores nerviosos locales, reflejos vagales, estimulación de gastrina. Y la fase intestinal por mecanismos nerviosos y mecanismos anales. De las tres fases de inhibición secretora, la más importante es la gástrica, por medio de un mecanismo de retroalimentación, el cual es mediado por la somatostatina. La secreción de pepsina, la principal función radica en iniciar la digestión de proteínas y contribuye a la regulación global del proceso digestivo. La somatostatina inhibe la secreción de pepsina. La secreción de bicarbonato y moco protege contra la lesión de la mucosa por el ácido luminal. La estimulación vagal y las prostaglandinas aumentan la secreción de bicarbonato. El término mucina se utiliza para designar a cualquier grupo de glucoproteínas que forma el revestimiento de gel de moco en la mucosa gastrointestinal. Se encuentra en dos formas, una que se adhiere fuertemente a la superficie de la mucosa y la mucina que se mezcla con el líquido luminal. La secreción de factor intrínseco es necesaria para la absorción de vitamina B12 en el hilo terminal, es por medio del sistema portal al hígado y otros tejidos por una proteína, la transcobalamina 2. La gastrectomía total requiere de complementación de vitamina B12. El flujo sanguíneo a la mucosa es el doble del de los músculos del organismo. Protege en forma importante contra los efectos nocivos del ácido y otros irritantes gástricos. Es importante en la cicatrización de las úlceras gástricas y duodenales. Bueno, ahora tenemos enfermedad por úlcera péptica. De los aspectos históricos, pese al hecho de que las úlceras gástricas y duodenales se conocen como úlceras pépticas, la enfermedad péptica es de poca tensión y se ha enfocado a las funciones que desempeñan el ácido, el Helicobacter pylori y los antiinflamatorios no esteroideos. La presentación de la úlcera duodenal es rara en concentraciones menores a 12 a 15 mil equivalentes por hora. El Helicobacter pylori condujo a muchos expertos a concluir de que la úlcera péptica es una enfermedad infecciosa. La frecuencia variable aumentó en 1970 y hubo una disminución hasta 1980 y 1990. En 1980 y 1990, la persistencia de las complicaciones, las tasas de hospitalización por hemorragia debida a la úlcera duodenal disminuyeron y aumentaron para la gástrica. Las perforaciones no se modificaron, disminuyen en los jóvenes y aumentan en los mayores de edad con la utilización de antiinflamatorios no esteroideos.
Otro factor de aumento es el tabaquismo. La localización y el tipo de úlceras. A ver, vamos a hacer un poco de hincapié en esto de que por qué ha ido disminuyendo la situación de la mayor de úlceras. Antiguamente, casi todos los procesos ulcerosos conllevaban siempre a la resolución por medio de un protoquirúrgico. Desde la aparición de los bloqueadores H2, de la famotidina, la ranitidina, el Tagamet, todos estos bloqueadores H2 y los de protones, ha habido un sistema de control y una disminución en la frecuencia de los procesos ulcerosos, pero no ha habido una disminución en lo que respecta casi a las complicaciones. Bueno, ahora los tipos de úlceras, las úlceras gástricas de tipo 1, están localizadas en la curvatura menor del antro proximal. Las de tipo 2 ocurren junto con las úlceras duodenales y tal vez son secundarias a ellas. Las del tipo 3 representan una úlcera prepilórica o del canal. Las del tipo 4 situadas en la parte proximal del estómago o del cardio. La patogenia, cuando procesos superpuestos como infección por Helicobacter pylori y consumo de antiinflamatorios destruyen los mecanismos de defensa de la mucosa. La primera línea de defensa de la mucosa contra el ácido luminal es la secreción de moco y bicarbonato. La segunda línea de defensa de la mucosa es la defensa intrínseca de la célula epitelial. Y la tercera línea de defensa de la mucosa es el flujo sanguíneo abundante de esta. Y la mucosa tiene la capacidad de reparar una lesión, a lo que se denomina restitución. La infección por Helicobacter pylori primero se denominó Campylobacter pyloridis, más tarde se denominó Helicobacter pylori. Es un gran negativo, muy móvil, de crecimiento lento. Su hábitat natural es el estómago humano. Vive en la superficie de la mucosa gástrica y su característica bioquímica es la ureasa. La infección produce respuestas inflamatorias importantes de por vida, a excepción de que se cure con tratamiento antibiótico. Los agentes antiinflamatorios no esteroideos es la causa más común de la úlcera. Alteran la defensa de la mucosa contra el ácido y la pepsina luminales y retardan la cicatrización de la lesión. Las úlceras gástricas tienen una frecuencia de 2 veces mayor que las duodenales. Cuando se suspenden los antiinflamatorios, cura la úlcera y no da sintomatología clínica. La úlcera ocasionada por el Helicobacter pylori produce dispepsia. El ácido se requiere una concentración mayor a 15.000 equivalentes por hora. La presentación clínica: presentan dispepsia aguda, dolor o malestar epigástrico, complicaciones graves. Pueden tener náuseas, pérdida de peso, pirosis, intolerancia a los alimentos grasos y distensión abdominal. Del 15 desarrollan hemorragia, 5 a 10% desarrollan y suelen manifestar náuseas, vómito y produce deshidratación y ácidos metabólicos. El diagnóstico se hace compleja, creatinina, sérica y calcio, determina sérico de gastrina en las úlceras. Las radiografías, técnicas radiológicas de un solo contraste, el 50% pasa por alto. Con doble contraste, el 80-90% de los cráteres se detectan. La endoscopía es un método sensible, específico y seguro para detectar las úlceras. Permite la inspección directa y la biopsia. Aquí tenemos unas úlceras en una gastroscopía. Aquí está. El tratamiento médico. El tabaquismo retarda la cicatrización de la úlcera. El
ácido acetilsalicílico y los antiinflamatorios tienen efecto nocivo sobre la resistencia de la mucosa. El café estimula la secreción de ácido y el alcohol puede dañar la mucosa. Se ha desarrollado farmacoterapia adecuada para restablecer el equilibrio mediante tres mecanismos. Primero, neutralización de la secreción gástrica. Segundo, inhibición de la secreción. Y tercero, protección de la mucosa gástrica. Los antiácidos reducen la acidez gástrica. Los antiácidos de magnesio son los mejores amortiguadores. Producen diarrea por acción catártica. Los antiácidos de aluminio precipitan con fósforo y dan origen a hipofosfatemia ocasional. Producen estreñimiento importante. Los antagonistas de los receptores H2 reducen la secreción de ácido. La cimetidina, la ranitidina, famotidina, la nisatidina inducen a tasas de cicatrización de la úlcera duodenal 70 a 80% después de 4 semanas y de 80 a 90% después de 8 semanas. Inhibidores de la bomba de protones inhiben selectivamente la HK acteasa de la célula parietal, que es la enzima que interviene en la secreción de ácido. El omeprazol es potente superior a los receptores H2. El sucralfato es el único medicamento que actúa al mejorar la resistencia. Inhibe la actividad péptica produciendo la cicatrización de la úlcera después de 4 semanas de tratamiento. El tratamiento de la infección por Helicobacter pylori se ha demostrado que las tasas de curación reducen notablemente la recurrencia para las úlceras duodenales y gástricas. La combinación de 1 o 2 antibióticos con agentes antisecretores o bismuto son muy eficaces. La claritromicina, el metronidazol o la amoxicilina y omeprazol durante 7 a 10 días es suficiente para la cura de la úlcera. El tratamiento quirúrgico de las úlceras y sus complicaciones. Las 4 indicaciones clásicas para la cirugía son resistencia al tratamiento, hemorragia, perforación y obstrucción. La duodenal, vagotomía troncular y procedimiento de drenaje. Piloroplastia de Heineck-Mikulicz, piloroplastia de y gastroduodenostomía de Jaboulet. Bueno, habíamos dicho de que las úlceras gástricas no tienen generalmente una hiperacidez gástrica. En cambio, las duodenales tienen una hiperacidez gástrica, lo cual el tratamiento va en función de disminuir esa acidez gástrica por medio de una vagotomía troncal. Hace una sección de los vagos. Cuando se secciona el vago izquierdo y el vago derecho, es una vagotomía troncal. Y en ese caso, el estómago queda tónico, queda como una bolsa, no tiene contractibilidad. Por esa situación es que hay que hacer una piloroplastia. Los tipos de piloroplastia son las de Heineck-Mikulicz, una piloroplastia de Finney o una gastroduodenostomía de Jaboulet. Entonces, esas, o también se puede hacer una gastroenteroanastomosis, que también es un procedimiento de drenaje. Hay otro tipo de procedimiento que se denomina vagotomía supraselectiva. La vagotomía de células parietales y la gástrica proximal son términos sinónimos que se utilizan para describir el procedimiento. El nervio criminal, nervio de Grassi, rama proximal del tronco posterior, predispone a la recidiva de la úlcera si se lo deja intacto. Bueno, aquí en esta figura estamos viendo que están haciendo una vagotomía troncular bilateral. Este es el vago anterior y este es el vago posterior, que son seccionados. ¿Vale? Entonces el estómago va a quedar atónico. Y para eso, aquí vemos una úlcera, que probablemente este paciente ha tenido una úlcera sangrante, hemostasia con puntos, y le han hecho la vagotomía y aquí se ha hecho una sección longitudinal de la parte donde se encuentra
píloro, parte del duodeno y el estómago, y la anastomosis se la va a hacer en sentido transversal. Y esta es una piloroplastia de Heinig-Mikulicz. Esta es no es piloroplastia, es una de Jabuley. O sea, es una... Bueno, a ver, aquí tenemos otra, esta es otra, la de Finney, ya. Los que hemos visto son los procedimientos de drenaje, o sea, que permiten seccionar el píloro, que es un esfínter, y de esa manera no va a haber retención de los alimentos en el estómago y van a pasar. La vagotomía supraselectiva. Hay datos sólidos que indican que las úlceras prepilóricas tienen más posibilidades de experimentar recurrencia que las renales. No están claras las razones, pero es posible que este no sea un procedimiento óptimo para tratar las úlceras prepilóricas. Sin embargo, las úlceras prepilóricas se las cataloga también como úlceras duodenales, porque corresponden a un sistema de secreción. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que este procedimiento de la vagotomía supraselectiva se llama supraselectiva porque deja indemne los nervios que están en la parte distal de los vagos. Entonces, al dejar indemne y la parte que se denomina el nervio de la target o pata de ganso, va a dar lugar a que haya inervación a nivel de la parte distal del antro, lo cual no va a requerir de un procedimiento de drenaje, porque al haber contractibilidad va a dar lugar a que haya vaciamiento gástrico y no va a tener las otras complicaciones inherentes a que puede haber complicaciones que las vamos a ver más adelante en relación a las vagotomías tronculares. Aquí están haciendo una desnervación de toda la parte de la curvatura menor, dejando intacto esta parte distal del estómago donde está el nervio de la target. Y aquí, esta es una rama del vago posterior, que es el nervio de Grassi. También hay que seccionarlo, porque si no lo seccionamos a este nervio, pues va a haber más índice de recurrencia. La vagotomía troncal y antrectomía, su tasa de recurrencia es de 0 a 2%. La vagotomía y piloroplastia se utilizan en situaciones de emergencia. La vagotomía supraselectiva en situaciones programadas. La vagotomía con antrectomía es el tratamiento indicado en las células prepilóricas que requieren cirugía programada. Entonces, ¿por qué decimos que la vagotomía troncular y antrectomía es una cirugía de elección con finalidad de que no va a dar lugar a un proceso de recurrencia? Los procedimientos de vagotomía troncular y vagotomía supraselectiva se miden en función de la recurrencia que pueda acontecer. Aquí tenemos, Hola, no sé qué ha pasado, que sea. Yo lo escucho, doctor. Ahí está. Aquí tenemos, en las úlceras gástricas no se requiere hacer una vagotomía, porque no son hiperstoras. Entonces acá lo que están haciendo es una hemigastrectomía, que puede competir a un procedimiento para el tratamiento de una úlcera gástrica. La vagotomía troncal posterior y serotomía anterior laparoscópica no se dispone de resultados a largo plazo para comparar con los procedimientos abiertos. No requiere procedimientos de drenaje. O sea, no sabemos cómo va a ir todavía. Las operaciones para la úlcera gástrica, la antrectomía, que incluye la úlcera, es el procedimiento estándar en las úlceras gástricas. Es preferible la reconstrucción con técnica de Billroth 1 debido a que la zona píloro-duodenal por lo general es normal. Aquí tenemos, esta es una vagotomía troncal bilateral. Aquí han hecho una sección de los vagos y aquí han sacado todo lo que es el antro
y han hecho una anastomosis con el duodeno. Entonces, a esto se llama gastrectomía tipo Billroth 1. Billroth 1, porque está con el duodeno. Si hiciéramos la anastomosis con el yeyuno, se llamaría Billroth 2. Y las anastomosis con el yeyuno, cuando se hacen en toda la boca, es Billroth 2 tipo Polia. Y cuando se hacen en parte de la boca, o sea, aquí si vendría la otra parte del yeyuno, en parte de la boca, se llamaría Billroth 2 tipo Holmeister-Finisterre. Cuando se hace por delante del colon, se llama antecólica. Cuando se hace por debajo del colon, se llama retrocólica o transmesentérica. Cuando sigue la misma línea de dirección del peristaltismo, se llama isoperistáltica, y cuando sigue una línea contraria, se llama anisoperistáltica. No sé si me han entendido. Las operaciones para las complicaciones como hemorragia se debe realizar esófago-gastroduodenoscopía, cauterio bipolar, sonda térmica o tratamiento de inyección que suele tener recidiva de 10 a 40%. La selección de procedimientos se limita a dos posibilidades. 1, vagotomía y drenaje, y 2, vagotomía y antrectomía. Para la perforación se recomienda el cierre simple de la perforación cuando sobrepasan las 48 horas o problemas médicos concomitantes. Se sugiere vagotomía y piloroplastia o vagotomía supraselectiva. Aquí están haciendo nada más que un cierre de la perforación y le están poniendo un parche de piplón. Este se llama el parche de Graham. La obstrucción, la endoscopía es esencial para establecer la causa de la obstrucción. Si es debida a edema y espasmos, responden a tratamiento médico. Los pacientes requieren vagotomía con antrectomía o vagotomía con gastroenteroanastomosis. Las complicaciones de las operaciones por úlcera péptica, complicaciones tempranas, la mortalidad global para la vagotomía y piloroplastia y la vagotomía más antrectomía es del 1%. Para la vagotomía supraselectiva es de 0,5%. La hemorragia, infección y retardo en el vaciamiento rápido ocurren en el 5%. Complicaciones crónicas, alrededor del 25% de los enfermos que se someten a cirugía de la úlcera péptica desarrollan algún grado de síndrome postgastrectomía. Cerca del 1% de ellos tiene una incapacidad permanente. El síndrome de vaciamiento rápido se presenta en 1% en la vagotomía proximal, en 50% en la gastrectomía parcial. Es más común en la de Billroth 2. Los síntomas tempranos suelen ocurrir de 10 a 30 minutos después de una comida. El vaciamiento tardío se presenta en 2 a 4 horas después del alimento. Los síntomas gastrointestinales, sensación de llenado epigástrico con náuseas, vómitos, dolor abdominal tipo cólico, distensión abdominal y diarrea explosiva. Los síntomas vasomotores, diaforesis, debilidad, mareos, palidez seguida de rubor, visión borrosa, palpitaciones, taquicardia y deseo de asumir la posición en decúbito dorsal. La diarrea posterior a la vagotomía se desarrolla en 20% de los pacientes con vagotomía troncal, 3% en los pacientes con vagotomía selectiva y 1% en los pacientes con vagotomía gástrica proximal. La diarrea desaparece con el tiempo y no es necesario tratamiento específico. El síndrome de asa aferente puede ocasionar obstrucciones agudas y completas. Suele presentar vómitos con características biliares y sin alimento. El tratamiento es quirúrgico y consiste en la conversión de la gastroyeyunostomía Billroth 2 en gastroyeyunostomía en Yeder-Rux. El síndrome de asa eferente, los síntomas son de cualquier obstrucción del intestino delgado o la salida gástrica. Presentan dolor abdominal difuso tipo cólico y vómitos biliosos con alimentos. El tratamiento es quirúrgico dependiendo de la causa. La gastritis por reflujo alcalino se caracteriza por dolor epigástrico constante y urente exacerbado. Por el consumo de alimentos, náuseas y vómitos biliosos que no alivian el dolor, se diagnostica por medio de la endoscopía
el tratamiento médico es muy efectivo y el tratamiento quirúrgico es una Y de Rux. La gastritis inducida por tensión se presenta después de quemaduras graves, traumatismos, choque hemorrágico, insuficiencia respiratoria o septicemia. Se trata de múltiples erosiones superficiales en el fondo del estómago. La frecuencia se presenta en todos los pacientes con lesiones graves. Al cabo de 24 a 48 horas, un pequeño número de estos presentan hemorragia gastrointestinal importante. La patogénesis no se conoce el mecanismo, apoyan a una etiología multifactorial. La prevención, los antagonistas de los receptores H2 son útiles en la profilaxis de la úlcera por tensión de enfermos internados en las unidades de cuidados intensivos. El tratamiento inicial para controlar la hemorragia consiste en lavado con solución fría. Las técnicas para el tratamiento endoscópico incluyen sonda térmica, tratamiento con inyección, láser o electrocoagulación. El tratamiento quirúrgico consiste en la gastrectomía total. Muy bien, yo no sé si es que tienen alguna pregunta. Hola.